Muy bien. Muy bien, pues vamos a iniciar la sesión que tenemos programada el día de hoy. Tengo el gusto de iniciar esta sesión de la Sociedad Médica del Hospital HMG Coyoacán. Aquí conmigo en presencia del doctor Marco Villanueva y posteriormente la doctora, la licenciada Erika Chaín, pues nos complementará este tema muy interesante de puntos gatillo. Antes de cualquier cosa, me gustaría que supiéramos un poquito del currículum del doctor Marco Villanueva Sámano. Él estudió la carrera de medicina del 77 al 82. Ortopedia la hizo en el Hospital Magdalena Las Salinas del IMSS. Hizo la subespecialidad de cirugía de reconstrucción articular y lesiones en el deporte del Hospital de Joint Disease en Nueva York en 1997 y tiene una práctica privada desde el año 2000 y en el HMG desde el año 2017. Doctor Marco Villanueva, pues para mí es muy grato contar con tu presencia y pues ahorita te paso el micrófono y si tienen ustedes o alguno de ustedes alguna duda, no duden mandándolo ya sea por el chat o a través de lo que es la sesión del Facebook Live. También la vamos a estar checando para poder checar las dudas que pudieran tener y hacérselas dar al doctor Marco Villanueva. ¿Sale? Un segundito, doctor, yo ahorita te paso el micrófono. Muy bien. Bueno, aquí guardando la sana distancia, así es que nos ponemos ¿Hay puerto USB o no? Perdón. Muy bien. Bueno, pues primero que nada agradecer a Joaquín la invitación. Ha sido o es un presidente muy entusiasta y ha formado y crecido la sociedad del hospital y ha hecho una excelente labor en apoyos no nada más académicos, sino de otro tipo como durante la pandemia. Entonces estamos muy contentos de estar aquí en el hospital, agradecido con Joaquín y agradecido con la sociedad médica y con ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Vamos a hablar acerca del síndrome de dolor miofacial en el sistema musculoesquelético. Traducido para, de alguna manera, la gente que no lo sepa, quiere decir qué importancia tiene el dolor de origen muscular en lo que viene a ser mi especialidad, toda el área motora de músculos, articulaciones y demás. Vamos a dar dos partes. Mi plática dura aproximadamente 20 minutos y voy a hacer el enfoque desde el punto de vista de ortopedia y traumatología y la parte 2 la va a dar mi socia, que es la licenciada Erika Chaín García, acerca de el enfoque terapéutico. Yo me voy a ir a partes más bien, digamos, de tipo teórico, como por ejemplo, cuál es la importancia de los puntos gatillo del síndrome de dolor miofacial como causa de dolor y cómo identificarlos y diagnosticarlos. Es un tema controversial, lo voy a ir platicando durante la plática y lo voy a ir también, digamos, enfocando a las cosas que me fueron pasando y lo que me ha tocado vivir y de alguna manera explicar el por qué escogimos este tema que también platicando con Joaquín resultó que era bastante interesante y afectaba a otras especialidades. Como lo platicamos, o como lo comentó Joaquín, yo desde el 77 que empecé a estudiar medicina, pues como todo, vas estudiando medicina, haces una especialidad, luego haces una subespecialidad, y realmente son muchos años de educación médica continua, donde está uno constantemente yendo a cursos, congresos y tal, y la parte más bonita, que es a lo que yo me dedico, es la parte quirúrgica. A nosotros nos encanta estar en el quirófano. Ahí creo que me está viendo mi esposita, pero ahí ni siquiera le dan chance de hablarme porque el doctor está en cirugía y decimos que es la paz de quirófano y nos encanta operar y cada vez hay mejores técnicas y créanme que hay mucho que estudiar al respecto, pero se va uno metiendo a ese embudo pues, de ciencia, por así decirlo,
Pero resulta que ya cuando tienes la práctica privada y empieza a haber cada vez más pacientes, empiezan a llegarte pacientes que de alguna manera es una especie de acertijo. Por ejemplo, cuando llegaba conmigo un paciente de lumbalgia, decía yo, válgame Dios, a ver, ¿ahora qué? Porque muchas veces eran pacientes con mucho dolor, mucha molestia, le tomaba radiografías normales, una resonancia normal. Doctor, ¿me permites tantito? Sí. Nada más voy a hacer un movimiento ¿De cámara? Sí. De cámara y en unos segundos más, porque me parece que hay personas que están en la que no entran. Que no entran. Una disculpa porque pues también nosotros estamos aprendiendo a hacer estas situaciones de aprender a manejar esto del... Ándale, ahí sí. Lo agarra el ¿Mm? los audífonos. ¿No lo agarra? Eso puso on, pero no sé si. Creo que en un minutito le volvemos a admitir pacientes, personas. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, sí, pues uno de repente ya con más pacientes, llegan pacientes que ya no es tan sencillo como me rompió un ligamento y qué cirugía se necesita, sino pacientes, por ejemplo, con problemas. Vamos a dedicarle un tiempecito al dolor lumbar, que es un asunto especialmente frecuente e importante, pero llegaban con mucho dolor y con radiografías o resonancias que no correspondían a ese dolor. O a veces llega ese típico paciente que tengo un dolor que sube, que baja, que a veces se me quita, no es un dolor, es una quemazón, etcétera. Y siempre es un asunto de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Incluso, y lo peor de todo, cuando ya tanto de colegas míos que han operado y que me llegaban a mí los pacientes todavía con dolor, o pacientes propios que uno opera y queda todo muy bien, todo muy satisfactorio y resulta que el paciente persiste con dolor. Entonces me daba cuenta que había algo que yo no estaba viendo. De hecho, esta frase a mí me encanta, los ojos no ven lo que la mente no sabe, y de alguna manera uno dice, algo no estoy viendo porque no lo sé. Les comentaba que me voy a meter un poquito al dolor de columna. Creo que es un área muy importante. Es una patología muy frecuente. No hay registros nacionales en nuestro país donde podamos decir qué tan impactante es este tema, pero el doctor Covarrubias, que es un algólogo muy reconocido, se dio a la tarea de calcular, y él calculó que prácticamente, 4,5 pacientes de o personas de cada 5 ha tenido una lumbalgia ya como adultos en nuestro país, y una tercera parte, o sea, 1 de cada 3 personas tiene lumbalgia crónica. Esos son los cálculos del doctor Covarrubias. Obviamente hay mucha demanda de consulta en los hospitales de seguridad social, y la cantidad de dinero que se gasta solamente en incapacidades es un montonal de dinero. Y hay otros costos que una persona con lumbalgia no puede calcular con facilidad, por ejemplo, cómo se traslada, quién lo cuida, y hay costos que no tienen un valor económico, pero tienen un impacto importante, como por ejemplo la depresión, incluso impotencia, que provoca luego divorcios, y todo eso impacta en nuestra sociedad. Lo que quiero decir es que nos vamos a enfrentar a estos dolores, a la lumbalgia, a los dolores de espalda, incluso aunque no seamos ortopedistas. Incluso a un dermatólogo tendrá algún primo, algún tío que le diga, oye, tengo dolor lumbar, ¿qué me tomo? O también como personas, quizás nosotros tengamos alguna vez dolor lumbar. Y no es de extrañarse que haya tanta gente con dolor lumbar, ya que en la columna confluyen muchos factores, desde factores de predisposición genética, forma de ser de la gente, su estilo de vida, sus hábitos, etcétera, y también con el paso del tiempo, trastornos degenerativos y demás. Entonces, es muy frecuente que nosotros tengamos dolor lumbar o lumbosacro. Y para mí fue un cambio importante como digamos, un punto de inflexión,
porque en el 2014 el presidente del Colegio de Ortopedia, el doctor Fernando Roldán, que es buen amigo mío, me dice, oye, échame la mano con el capítulo de dolor. Le comentaba yo, bueno, yo me dedico a cirugía articular, y me dijo, bueno, eso lo hace todo mundo, tú échame la mano. Y digo, bueno, pues órale va, y pues, me puso a leer, me tuve que poner a leer un montonal, y resulta que me tocaba también organizar cursos, conferencias y tal, de manera que me di cuenta que como ortopedista tú eres parte de una pieza, tú eres una pieza de un equipo, y es importante que uno sepa que uno debe de ser pieza de un equipo para que no quiera uno saberlo todo, pero saber qué es lo que uno no sabe y apoyarse con otras disciplinas. En este caso y en esta plática vamos a hablar acerca de esa relación con rehabilitación, pero ha sido interesantísimo y es motivo de otra sesión donde podríamos hablar montones acerca de los tratamientos farmacológicos y otras cosas que también se relacionan al manejo de dolor. Entonces, volviendo al tema, el síndrome de dolor miofacial, ¿qué es? Se ha conocido con diferentes nombres. Es una frecuencia importante después de 6 meses que se vuelva generalizado y al paciente le causa mucho sufrimiento. Y hay un diagnóstico por ahí que es la fibromialgia. Ramón, aquí en esta cita bibliográfica, dice que la fibromialgia comparte algunos rasgos con el síndrome de dolor miofacial. Sinceramente, yo no veo qué rasgos no comparta, porque un paciente con dolor crónico va a tener depresión, cansancio, va incluso a tener problemas para dormir, y todo eso es parte de lo que se le conoce como fibromialgia. Yo prefiero el término de síndrome de dolor miofacial porque lo siguiente: en primer lugar, estamos detectando que es una enfermedad, un trastorno muscular. Digamos que el Brad Pitt de la película es el músculo, es el que está enfermo. Ese músculo va a producir dolor local y a distancia, que significa para el paciente va a ser difícil encontrarlo y para algunos médicos también, y va a tener una normalidad motora donde el músculo va a estar endurecido, sabiéndolo buscar, va a encontrar uno el músculo endurecido, y va a haber una alteración sensorial, que es lo que les platicaba con esos pacientes que tienen un dolor que no me duele, pero me arde, pero se me duerme, pero me quema. Todo eso se llama, o son alteraciones sensoriales, o dolores a distancia, donde un punto gatillo a nivel de piriforme por abajo del glúteo puede dar dolor en el dedo gordo del pie. Entonces es muy importante en la definición ver que hay un enemigo agazapado que va a estar ahí, tenemos que buscarlo. Se puede clasificar como agudo crónico, regional o generalizado. Primario, decimos los médicos siempre primario, cuando elegantemente decimos no sabemos ni por qué está pasando esto, pero realmente más que primario, yo podría decir que es multifactorial, porque no es que haya una causa, sino que hay muchas causas que confluyen. Una persona que puede tener dolor lumbar puede ser porque quizá tiene algo de predisposición, pero también porque ha estado deprimido o ha estado mucho tiempo haciendo labores. Ahorita me está llegando mucha gente que está haciendo labores de limpieza en su casa que antes no hacía, y entonces eso se podría considerar como primario. Y el dolor secundario a otra patología son problemas más complejos, porque estamos hablando de problemas de metabólicos, de reumatológicos, etcétera. La parte importante es que si nosotros detectamos que hay puntos gatillo o síndrome de dolor miofacial, responde a tratamiento. O sea, nosotros le podemos ofrecer al paciente un tratamiento que, si bien es multidisciplinario, le puede dar una buena opción de calidad de vida. Eso es algo muy importante, que si nos quedamos con el diagnóstico de fibromialgia, nomás los mandan al psiquiatra. Y eso no lo digo yo, eso lo dice, lo acaban de decir en el Colegio Mexicano de Ortopedia en una sesión general. El diagnóstico de puntos gatillo, el término lo acuñaron Travel y Simmons por allá del 83, no es nada nuevo, pero curiosamente salió una escuela anti-Travel y Simmons, una escuela anti-puntos gatillo. De hecho, también me tocó en una sesión general del Colegio de Ortopedia un neurofisiólogo que dijo que los puntos gatillo no existen. Entonces, esto fue respondido a este grupo anti-Simmons, fue respondido por Simmons y se agarraron entre ellos, pero la verdad es que no importa en un momento dado apasionamiento, sino decir, bueno, a ver, los puntos gatillo, como dice Simmons en el 2000,
ya se reconoce por muchos médicos especialistas, pero se requiere experiencia para detectarlos. Y luego, un poquito lo que va a ser esta plática, ya en el 2016, están diciendo, bueno, si la palpación, encontrar nódulos dolorosos es la técnica común, el problema es la confiabilidad. Haz de cuenta, yo toco a un paciente, digo, tienes un punto gatillo, y si alguien me dice, bueno, ¿y cómo confío en ti? ¿Cómo me lo demuestras? ¿O qué criterios diagnósticos utilizaste? Es difícil describirlo, pues está duro y duele, ¿no? Entonces, en el 2016 empieza a verse que los puntos gatillo probablemente hay gente que lo niega porque no se aparecen ni se pueden valorar por radiografía, resonancia ni electromiografía, pero sí se puede valorar por ultrasonido. Ya desde el 2016 se veía y desde antes, ahorita vamos a ver las referencias. Entonces, en esta cita bibliográfica del 2018 ya se reconoce como una causa de dolor importante, el dolor causado por los puntos gatillo, que el ultrasonido es útil para estudiarlos, pero que además empieza a haber ya una interacción al momento de hacer el estudio. Por ejemplo, se puede calcular el módulo elástico con algún aparato más sofisticado, aplastando el punto gatillo. Entonces empieza a haber una más interactividad con el paciente y con el estudio, ¿no? Entonces, el estudio de músculo esquelético, ahorita vamos a ver a Nazarian un poquito más, pero es un estudio dinámico, y también ahora empiezan a ver otras cosas como la elastografía, porque si bien se pueden ver los puntos gatillo con el ultrasonido, la elastografía nos podría medir la densidad muscular de una manera más objetiva. Entonces, números, que a veces nos gusta ver en números, cómo comparas este músculo con este otro. Este artículo es muy bueno, es muy largo, es de 2008. Nazarian habla de 10 razones por las cuales podríamos nosotros contemplar el ultrasonido como complementario o alternativo a la resonancia. Pero para los fines que nosotros queremos, quiero que sepan que es muy fácil de hacer. Agarra uno al paciente ya en el consultorio, no tiene que encerrarlo en ningún lado, no hay claustrofobia, es dinámico, no solamente puedes mover al paciente, sino además puedes pasar la sonda de un lado al otro, comparar el lado sano con el lado enfermo. También la otra ventaja, no está aquí, es que esto es interesante, se puede asociar a la clínica. Si yo pongo el transductor y le digo al paciente, aquí es donde te duele, el paciente me dice, ahí me duele, pero no solamente yo sé que ahí es el lugar donde está ocasionándose el dolor, sino que lo puedo apuntar o documentar en el reporte. Entonces, es un estudio que asocia el hallazgo clínico a la imagen. Eso no se ve, digamos, en muchos estudios. Y una cosa que quería yo comentar es, en el mismo ultrasonido ustedes pueden aplicar Doppler, que el Doppler no es que vea la vascularidad, sino lo que ve es el movimiento. Y entonces cuando ustedes ven que hay algo que se está moviendo, son vasos sanguíneos. Si ustedes lo aplican en puntos sanguíneos, en puntos gatillo, no se ve mayor vascularidad. Eso es importante porque desde un punto de vista de imagen podríamos pensar que la inflamación no es importante para los puntos gatillo. Doctor, un segundito para poder dar acceso. Entonces, si ustedes ponen el ultrasonido donde está el punto gatillo, pueden jugar con él, ponerle Doppler, y como les comentaba, no hay una mayor vascularidad, lo que podría decir que no hay tanta inflamación, de ahí que va a tener implicaciones para el tratamiento. Ha avanzado mucho la tecnología. Este es el ultrasonido que estamos usando, es un ultrasonido inalámbrico que funciona y uno pone todos los datos del paciente y demás en una tablet y ahí uno maneja las variables. Entonces hay un cambio importante en tecnología. Aquí les pongo un músculo normal. Ustedes pueden ver lo que se llama patrón fibrilar. Ese patrón fibrilar, ustedes ven el músculo a lo largo, se ven las fibras musculares. Aquí esto blanco que se ve acá es la fascia. Entonces, lo que es hiperecogénico es denso, lo que es hipoecogénico es oscurito. Entonces, este es un músculo normal. No todos los músculos son iguales y no todos los pacientes son iguales.
Entonces, por ejemplo, en este mismo paciente, este es otro músculo que es el infraespinoso y se ve el patrón fibrilar también. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, este paciente usa así este músculo o así es su músculo, y a la hora de que ustedes lo comparan con el músculo que está afectado en el sitio afectado, vean que se pierde el patrón fibrilar. No, está gris acá. Si estuviera negro, podríamos pensar que es agua o aire, pero aquí está gris y el patrón fibrilar se perdió. Entonces, ese es un punto gatillo. No es que se pierdan las fibras musculares, sino que se enciman y no se ven claro. Aquí hay un músculo paravertebral normal y aquí se ve cómo se rompe aquí el patrón fibrilar. Entonces, todo esto es como se ven los puntos gatillo. Esto nos empezó a entusiasmar a la licenciada Chaín y a mí, porque cuando se hace punción seca, se puede ver cómo se restaura el patrón fibrilar. Por ejemplo, este es un músculo paravertebral lumbar. Si se fijan, es diferente al otro, pero sin embargo persiste este patrón fibrilar y en el sitio de punto gatillo se pierde el patrón fibrilar. Entonces, ahorita lo que está haciendo el ultrasonido es que ahora se puede ver lo que se decía o se llegó a negar su existencia porque no se podía ver. Tenías que confiar en los dedos del explorador. Ahora se puede ver en una imagen. Faltan otros métodos que sean más cuantitativos, ¿no? Pero aquí pueden ver otro punto gatillo, vean cómo está el patrón fibrilar. Aquí este es un corte transversal, entonces las fibras se ven de frente y la gente muy romántica le quiere ver cara de cielo estrellado de Van Gogh, pero aquí se pierde ese patrón y entonces es un punto gatillo. Y también ustedes pueden hacer recorridos, que es algo muy padre. Se puede hacer un recorrido de una área a otra, donde aquí, por ejemplo, este es un músculo subescapular, este es un hombro, ¿no? Y pueden ustedes hacer recorridos con el aparato. No sé si... Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos una lumbalgia, esos pacientes que nos llegaban y no sabíamos qué hacer con ellos, esos dolores abigarrados y todo, con frecuencia tienen puntos gatillo. Entonces, si un paciente le diga con esos dolores raros, hormigueos, quemazones, búsquenle y cerca están los puntos gatillo. Hay unos esquemas bien puestos donde es, si te duele por acá, busca el punto gatillo por acá arriba, y todo esto es importante saberlo. Yo desde que me asocié con la licenciada Chaín, ella hace toda esa revisión y es un manejo en equipo a todo dar. Y también inclusive si hay lesiones como discopatías y demás que en otra ocasión los hubiéramos operado de primera intención, primero quitarle los puntos gatillo y igual y ni siquiera necesita cirugía. Del tratamiento hay que entender, lo más importante es manejo multidisciplinario, no estamos solos, tenemos que apoyar con otras especialidades en problemas, por ejemplo, graves, que tienen problema reumatológico o problemas de pacientes ya de edad avanzada, tenemos que pedir las interconsultas necesarias. El tratamiento farmacológico. Estoy dando un montón de pláticas y son verdaderamente una cantidad de conceptos tremendas. O sea, podríamos estar hablando horas del tratamiento farmacológico, pero todo lo usamos, todo lo damos como médicos. De repente nos llega el primo, el sobrino o tú como ortopedista, oye, me duele, pues ahí te va el medicamento. Entonces voy a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a hablar del tratamiento farmacológico, que por un lado, lo más frecuente que yo he visto es que a la menor provocación, antes de que te digan me duele la columna, muchos médicos ya están soltando el antiinflamatorio no esteroideo o los esteroides. Ambos no tienen una utilidad en los puntos gatillo. Como les comentaba, en la imagen se ve que no está inflamado, pero desde hace años ya se sabe que si ustedes dan un Celebrex o un antiinflamatorio, el paciente no mejora. Y peor aún, hay algunos colegas que mandan 2 antiinflamatorios que está completamente proscrito, porque si bloqueas prostaglandinas, pues ¿qué otras prostaglandinas vas a bloquear si son las mismas, no? Hay gente que no sabe que no debe combinar, por ejemplo, ketorolaco con Celebrex porque piensan que el COX-2 no es un AINE, pero sí lo es. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No son los medicamentos de primera instancia. Hay otros medicamentos. La vitamina D es muy útil y da un síndrome parecido a la fibromialgia cuando hay deficiencia de vitamina D.
Entonces, si hay deficiencia, hay que suplementar con vitamina D, pero no es que sea tratamiento como tal de los puntos gatillo. Estos son los medicamentos que más uso yo, opioides, relajantes, pero hay que tener en cuenta que los pacientes muchas veces ya tienen organismos que están con, no solamente con problemas de riñón, de hígado y todo, y que tienen uno que tener cuidado, sino también hay pacientes que ya tienen 5 o 6 medicamentos. Lo que se llama la polifarmacia es un paciente que tiene 5 medicamentos. Si nosotros le damos el 6º medicamento, la posibilidad de que interaccione negativamente es del 80%. Entonces, eso es algo muy importante, que si nosotros vamos a soltar un medicamento, tengamos un conocimiento de qué está tomando el paciente. Y si no sabemos las interacciones, preguntar con quien sí lo sepa, que son los licenciados en farmacia. Pues bien, aquí acaba la plática, nada más un resumen, el síndrome de dolor miofacial y puntos gatillo, piensen en el músculo como protagonista de dolores abigarrados, inexplicables o que van más allá de lo que podríamos ver como daño. Frecuentemente está uno con dolores de espalda, dolor de cabeza. El dolor en la articulación temporomandibular, muchas veces pensamos que es un asunto que es estructural y resulta que lo que tiene el paciente es puntos gatillo y es importante saber cómo buscarlos. El ultrasonido está tomando relevancia como diagnóstico. Estaba yo escuchando a la licenciada Chaín, nos va a hablar de esto, pero más o menos las frecuencias que se usan en musculoesquelético es de 7 a 15 megahertz. Y entonces es un ultrasonido diagnóstico. Para que sea terapéutico son miles de megahertz, hasta donde tengo entendido, ya no lo dirá ella, pero es muy diferente. Entonces, por eso, cuando tú haces un ultrasonido, no hay ninguna alteración que el cuerpo, por así decirlo, reaccione. Hay nuevas tecnologías, hay un futuro aquí prometedor, la elastografía, que serían aparatos más complicados, biomarcadores, tú le das de tomar algo al paciente y aparece en el ultrasonido. Hay cosas que desde hace tiempo hacíamos, como la punción seca o infiltrar rodillas y tal, ahora lo estamos haciendo con más seguridad. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, fabulosamente, los anestesiólogos están metidazos en esto. Y ahorita están poniendo bloqueos, por ejemplo, ahora hice un ligamento cruzado anterior y le bloquearon los nervios que van a la rodilla, no le pusieron el bloqueo espinal. Entonces el paciente bajo vigilancia se deposita la anestesia sabiendo que no le está dando a una estructura. Entonces el daño anestésico es mínimo, el paciente sale con la piernita, eso sí, como de trapo un rato, pero sale muy contento porque luego recupera el 100% sin quedar con problemas, por ejemplo, en la espalda. Y hasta ahí llego yo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad. Pasamos con la licenciada Chaín, que nos va a hablar acerca del tratamiento desde el punto de vista fisioterapéutico. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. La idea que teníamos todos era que nos dieran un abordaje integral del punto de vista del manejo, del punto de vista de ortopedia y del manejo que hace una licenciada en terapia física y rehabilitación. Doctor, ahorita, antes de empezar con la doctora Chaín, quisiera saber los puntos gatillo como tal, hasta ahora que se lo está, digamos, lo que es la doctora Travers, bueno, el libro de Travers Simmons, que es el libro más completo que hay de eso, ¿hasta ese momento se retoma o ya, digamos, lo que antiguamente tenían conceptos de esto de los puntos gatillo? Sí me interesa porque yo creo que eso muchas ocasiones se ha podido confundir con otro tipo de síntomas. Bueno, sí, yo creo que es un tema muy interesante, una pregunta importantísima, porque los puntos gatillo no es nada nuevo, el concepto es del 83. El asunto es que, por lo menos yo, en mi educación de medicina, especialidad y todos los cursos que tomé, a nosotros los ortopedistas, o a mí, no me acuerdo que me hayan dado un enfoque en puntos gatillo. Entonces, y en las sesiones del Colegio de Ortopedia y demás, me ha tocado ver que niegan los puntos gatillo o que dan el diagnóstico de fibromialgia. Hubo una mesa redonda hace poco y concluyeron que no es problema del ortopedista, sino que hay que mandarlos al psiquiatra. Entonces, yo diría que siempre han estado ahí, que hay gente que siempre los ha estudiado
que es un tema común para la gente que hace terapia física, los rehabilitadores, tanto los fisiatras como los fisioterapeutas. Creo que para ellos es un tema, digamos, recurrente, importante, pero creo que es ignorado por otras especialidades. Entonces, no es que no exista, sino que lo ignoran, y lo ignoran de o no lo sé y lo ignoro, o más o menos lo sé, pero lo ignoro porque no me importa. No sé si conteste la pregunta. Sí, claro. Muy bien. Voy a pasar el micrófono, doctora Erika Chaín, bienvenida. Y pues ya te di la posibilidad de ser anfitriona y puedes compartir tu video y tu pantalla, por favor. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Ahorita la comparto. Listo. ¿Ya la ven ahí? ¿Ya se alcanza a ver ahí mi pantalla? Se vio y se desapareció, licenciada. Ok, Está en blanco. listo. Ahí está. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Villanueva por su introducción. Gracias al doctor Canseco y gracias a la Sociedad Médica del Hospital HMG por permitirnos dar esta plática de un tema tan interesante y tan importante para trabajar con los pacientes y, como bien dice el doctor Villanueva, con un tema Bueno, tan tenemos agazapado. problemas con el audio de la doctora Erika Chaín. Mientras la escuchamos, porque ahorita no tenemos la posibilidad de No, sí se escucharla, escucha. platico un poco sí la de su escucho, currículum, sí se que la escucha. En licenciada Zoom sí se escucha. Erika Chaín es licenciada en Medicina Física y Rehabilitación, egresada del Hospital ABC. Ha hecho varias certificaciones en terapia manual, punción seca y ha estado trabajando en práctica pública y privada desde hace 19 años. Lleva más o menos el mismo tiempo trabajando con el doctor Villanueva y actualmente están en una investigación de puntos gatillo y miofaciales. Entonces, doctora, vamos de nuevo a reiniciar su audio, por favor. Ok. ¿Ahí ya me escuchó? Sí. Parece que no me escucha. ¿Ahí ya me escuchó bien? Yo sí te escucho, Erika. Yo también, y escuchaba antes también cuando dijeron que no, se escuchaba perfecto. Bueno. No sé si tengan problema en Facebook, pero en Zoom se escucha perfecto. Sí, en Zoom se escucha perfecto. Ok, pues bueno, muchas gracias a la sociedad. Se escucha perfecto. Creo que el problema es de Zoom, déjenme. No, de Face. Bueno, muchas gracias a la sociedad. Se escucha perfecto. En Zoom no hay problema de sonido, se escucha muy bien. No, de Face. Muchas gracias a la sociedad. Sí, en Zoom se escucha y se ve bien. En Zoom no hay problema de sonido, se escucha muy bien. No, de Face. Sí, en Zoom se escucha y se ve bien. Permítanme tantito, déjenme ver qué pasa. Permítanme tantito, déjenme ver. Ok, creo que ahí ya me escucho bien. Muchas gracias a la Sociedad Médica del Hospital HMG, gracias al doctor Villanueva por su introducción y gracias al doctor Canseco por la introducción que dio también. Pues bueno, voy a hablar vuelvo a retomar este tema, voy a hablar acerca del tratamiento de síndrome de dolor miofacial y de puntos gatillo de dolor. Es un tema muy complejo, como bien dice el doctor Villanueva, es de un enemigo agazapado como son los puntos gatillo de dolor y el dolor miofacial.
Y pues bueno, para hablar acerca de este tema, tendría que hablar de un tema que en lo personal me apasiona, que es la fascia. Las fascias es una red de tejido conectivo en bandas que envuelve todas las partes internas del cuerpo, mismas bandas que rodean músculos, huesos, órganos, vasos sanguíneos y nervios que soportan los tejidos y separan las estructuras. Si me preguntaran cómo se ve la fascia se ve de esta forma. Si quitáramos todas las estructuras que recubren al cuerpo humano, a las que recubre la fascia, veríamos como una especie de telaraña enmarañada que tiene muchas capacidades de movimiento. Si la exprimiéramos se vería como una esponjita enmarañada, vamos. Los fisioterapeutas trabajamos normalmente con la fascia superficial, aunque hay terapeutas y hay técnicas de fisioterapia que pueden trabajar con la fascia profunda. Las funciones de la fascia, entre las funciones de la fascia está el sostén y la estabilidad y la suspensión, es decir, que la fascia le da forma a todos los tejidos, es como si todos los órganos estuvieran metidos dentro de esta red tan compleja como son las fascias. Otra función de la fascia es la transmisión de la fuerza. En el caso de cada fibra muscular, la fascia se mueve para donde se mueve el músculo. Por eso, cuando nosotros tenemos un nódulo o un nódulo hiperirritado o un dolor o algo que provoque dolor, esa fascia se va a ir hacia ese lugar porque normalmente nos movemos de manera errónea hacia el lugar hacia donde nos duele. Otra de las funciones de las fascias es facilitar los movimientos por la capacidad que tiene de deslizamiento y deformación. Hay que entender que la fascia es tridimensional y es multiplana, es decir, no va a una dirección. Hoy justamente tuve un paciente que me preguntaba, pero bueno, ¿para dónde va? Pues no tiene, si volvemos a tomar la imagen que les enseñé de la fascia, pues no tiene dirección, no hay una dirección. Lo que realmente hace es moverse como si fuera una tela de un lado a de otro, de arriba para abajo, facilitando los movimientos de las otras estructuras, incluyendo a veces de los propios órganos. Protege, compartimenta y reviste los órganos. Y otra de las funciones es participar en la reparación de los tejidos por esta esta conexión tan directa que tiene con los músculos y es como si tuviéramos un contacto directo con la parte interna de nuestro cuerpo. Así que por lo mismo participa en la comunicación en las estructuras. Me gustaría dar esta definición que a mí en lo personal me encanta, retomando lo que decía el doctor de Travel y Simmons, que define a un punto gatillo miofacial o trigger point como un nódulo hiperirritable de dolor focal a la presión de una banda tensa palpable de músculo esquelético. Es decir, si lo tocamos, sabemos que es un punto gatillo porque duele ahí, el paciente viene con dolor, con un dolor constante, muchas veces el grado de dolor puede llegar a ser hasta de 10 en escala de EVA porque el paciente viene inclusive con incapacidad. Las causas que podríamos mencionar, que no me quiero yo meter mucho porque ya el doctor bien las mencionó, pero son causas, y estábamos buscando el doctor Villanueva y yo hoy un término exacto para no decir, bueno, no lo que encuentran los otros médicos, sino que lo que encontramos los fisioterapeutas en la clínica, y podríamos mencionarla como causas subyacentes. Algo que encontramos mucho los fisioterapeutas es que los pacientes generan puntos gatillo de dolor
por malos hábitos posturales. Obviamente estos malos hábitos posturales nos llevan a posturas que nos mantienen en contracciones continuas, que determinan en contracturas y por ende en puntos gatillo de dolor. Deficiencias ergonómicas en el trabajo y en las actividades de la vida cotidiana. Bueno, quienes trabajamos en la salud lo hemos visto con los pacientes que están ahorita con pre y post pandemia, cómo están adoloridos porque cambian las superficies del trabajo y sus actividades se vuelven las del hogar, por ejemplo, repetitivas, y los pacientes generan contracturas y generan estos nódulos hiperirritados. Debilidad y desbalance muscular, por lo mismo que mencioné anteriormente, los malos hábitos posturales, el sedentarismo. La debilidad es chistoso porque mucha gente pensaría, bueno, es que el no hacer nada no te provoca nada, ¿no? También provoca dolor, también provoca contracturas y también provoca puntos y déficits nutricionales, así como traumas crónicos. Estar haciendo actividades de manera repetitiva, evidentemente nos van a determinar en lesiones de este tipo. Y cirugías previas, muchas veces encontramos pacientes, hay que entender que estas fascias de las que yo les estaba hablando, tenemos pacientes que después de estar operados generan estos nódulos, esa fascia sebácea, esos nódulos, y cuando nosotros tratamos de trabajarlos ya está todo hecho una maraña después de esas cirugías. En cambio, cuando a veces los médicos nos los mandan de manera temprana, si no adelantamos, porque no se puede adelantar el proceso de recuperación de un paciente, sí hacemos que el proceso después de una cirugía, no necesariamente ortopédica, sea un poco más llevadero para nuestros pacientes. Y hay que entender que el paciente lo que quiere es que no le duela, quiere estar cómodo. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues bueno, la clínica que va encaminada a pues preguntar, ver el antecedente, por qué se lastimó el paciente, qué es lo que estuvo haciendo el paciente para que le doliera tanto. Otra forma de diagnosticarlo es palpando ese nódulo que se siente. Aquí les pongo una imagen de lo que hacemos en la clínica. Es visible, es palpable, y muchísimas veces puede ser inclusive visible. Otra de las maneras de diagnosticarlo es porque vemos que el paciente trae un déficit funcional, es tan continuo la lesión que el paciente ya no puede cargar, ya no se puede enderezar, está chueco y trae dolores asociados. Y una de las maneras en las que estamos trabajando el doctor y yo para verlo es con el ultrasonido, que el doctor ya ampliamente lo mencionó en su plática. El tratamiento va encaminado, bueno, tenemos el tratamiento farmacológico que el doctor Villanueva mencionó y el tratamiento físico, que sería la fisioterapia básicamente. Dentro de la fisioterapia ahorita les voy a mencionar varias opciones que nosotros tenemos para tratamiento de nuestros pacientes, y dentro de este tratamiento físico el tratamiento va encaminado al síntoma más apremiante, que es el dolor. El paciente no viene porque sienta un nódulo hiperirritado, el paciente viene porque le duele y le duele continuamente, no se le quita el dolor, lo mandamos con el traumatólogo y nos lo regresan porque no se les quita el dolor, lo mandamos con el médico de columna y nos lo regresan porque no se les quita el dolor. El dolor es nuestro común denominador y por eso es importante no ser tan invasivo desde un principio, porque a veces el dolor aumenta en vez de quitarse. Entonces, lo primero que tenemos que tratar, en conclusión con esta diapositiva, es el dolor. El tratamiento terapéutico, sé que hay muchos terapeutas que nos están viendo, muchos colegas, siempre es una causa de controversia. No quisiera yo detenerme en lo que hacen unos o lo que hacen otros, o qué frecuencias manejan unos o qué frecuencias manejan otros, porque sería tema no solo de una sesión de clínica, sino tendría que ser un tema, y es un tema muchas veces de congresos enteros, donde trabajamos
para darles las mejores armas a nuestros colegas y para darnos a los pacientes las mejores opciones para tratamiento del dolor. Yo les voy a mencionar algunas de las que trabajamos o con las que hemos trabajado en el consultorio y que a nosotros y a mí en lo personal son las que más me gustan y las que más me funcionan. La primera, que es mi pasión, me encanta la terapia manual. Yo creo que si hablara de qué es lo que debemos de saber todos los fisioterapeutas desde el día 1, es terapia manual. La terapia manual es lo que coloquialmente, y sí subrayo, coloquialmente se lo ven como un masaje, aunque sin embargo muchas veces nos enojamos. A mí me molesta en lo personal que me digan que doy masaje, porque nosotros no damos masaje. Si ustedes regresan a las diapositivas que les enseñé hace rato, verán que la fascia se mueve y la manipulamos, y lo que nosotros hacemos en hablando de estos nódulos dolorosos y hablando de fascias es manipular la fascia. Hacemos una inducción miofacial por medio de las manos. Podemos lograr alinear o reblandecer esa fascia. Lo digo con términos coloquiales para que se puedan entender. Nosotros evidentemente lo decimos con otro término para poder entrar a las capas más profundas del cuerpo, porque si la fascia, hay que entender que cuando nosotros tenemos una lesión con un nódulo, esa fascia está enmarañada en ese nódulo. Si nosotros no liberamos primero la fascia para entrar al nódulo, no va a haber manera. Si nosotros queremos entrar directamente al punto gatillo de dolor, lo único que vamos a hacer es lesionar más, ¿ok? Entonces, aquí les pongo un ejemplo de lo que hacemos en la clínica. En estas diapositivas están viendo cómo por un lado están liberando, del lado donde están las dos manos, están liberando la fascia. Es suave, ese masaje no debe ser un masaje duro. Es una liberación suave donde entramos de manera paulatina hacia las capas más profundas, y por ende en la otra diapositiva se puede ver que nos deja palpar perfectamente bien el nódulo doloroso, y no solo palparlo, tratarlo, que esa es la finalidad de esta plática, ¿no? Otra de las herramientas que utilizamos muchos terapeutas, yo sé que hay gente que está en contra de la electroterapia lo sirve. A mí en lo personal, me encanta la electroterapia, me encanta estar jugando con los tipos de corrientes. No voy a ampliarme, pero pues es finalmente aplicar una corriente eléctrica para buscar una finalidad determinada. ¿Cuál puede ser? Quitar dolor, muchas veces excitar al músculo, muchas veces cansar al músculo, pero finalmente es introducir una corriente eléctrica que tiene un efecto fisiológico en el cuerpo que provoca un efecto secundario que la idea es que siempre sea benigno. Hay veces que pasan otras cosas, pero normalmente suele ser benigno. Otra de las herramientas que tenemos en fisioterapia es el láser, que el láser es una técnica de fisioterapia enfocada a promover la regeneración de tejidos. Yo siempre he tenido como mis dudas. Hay muchos fisioterapeutas que lo utilizan en puntos gatillo. Nosotros sí lo hemos utilizado. Tengo fisioterapeutas que lo saben utilizar perfectamente bien, pero es mucho a criterio de quien lo está utilizando. Ya hay muchísimas técnicas con muchos tipos de láser, con muchas marcas. Yo en lo personal no me encanta utilizarlo en puntos gatillo porque creo que puedo utilizar otras herramientas mucho más efectivas como la electroterapia y la terapia manual, ¿no? Y la compresión directa sobre los puntos gatillo de dolor. Aquí les pongo una imagen de láser, cómo se está aplicando y pues bueno, es una estupenda herramienta para poder trabajar pacientes con dolor. Espérenme 2 segundos porque me salí. Denme 2 segundos. Aquí está. Con láser. Y pues bueno, esa es otra de las opciones.
Otra de las opciones que tenemos también es con ondas de ultrasonido, que bueno, como el doctor dijo, es un ultrasonido que se utiliza, es terapéutico. El ultrasonido que utilizamos está por encima del límite del sonido humano, y utilizamos un ultrasonido, o las ondas que utilizamos de ultrasonido son precisamente para aliviar el dolor, para mejorar para aliviar el dolor, para relajar al músculo. Usamos un ultrasonido que va entre los 0,7 MHz a los 3,7 MHz, y se va jugando entre esas cantidades. Otra de las opciones que también ofrecemos es kinesiotape, que es trabajar, son estas bandas de colores que ustedes ven en los pacientes, y que sirven muchas veces o para excitar al músculo o para relajarlo. Hablando particularmente del músculo y de lo que hacemos en los músculos, yo podría decir que básicamente utilizamos el kinesiotape para continuar el tratamiento que estamos dando con el paciente. Y otra opción de tratamiento es la diatermia y la tecarterapia, que hay muchísimas clínicas que los utilizan, nosotros no lo utilizamos. A mí lo personal no me gusta la diatermia, y es calor profundo, es básicamente introducir calor profundo al cuerpo, perdón. Y la terapia manual instrumentada, que es una continuación de la terapia manual, pero se puede utilizar con ganchillos o con otras técnicas. Hay un chorro de técnicas. A mí me encanta, me han dado muchas veces terapia manual con terapia manual instrumentada, y es una liberación muy eficiente para trabajar la fascia y para trabajar los nódulos dolorosos. Y algo con lo que estamos trabajando últimamente desde hace aproximadamente un año, que es la fisioterapia invasiva o la punción seca. Básicamente lo que nosotros trabajamos es con punción seca, y que es introducir una aguja de 0.30 milímetros, y se van haciendo fenestraciones directas al nódulo doloroso hasta que se libera. Y es interesante saber esto, porque de todas las técnicas que les mencioné antes, este tipo de nódulos hay que entender que son nódulos crónicos, duelen todo el tiempo, el paciente está regresando todo el tiempo por estos nódulos. Entonces, cuando los atacamos de manera directa, el nódulo cede y el paciente al día siguiente se siente perfectamente bien, y suele ser inmediata la respuesta. Entonces les voy a poner un video de más o menos, hay técnicas, por quien lo está viendo que sea fisioterapeuta, hay muchas escuelas que dicen que funciones para un lado, que funciones para otro. Esta es una de las formas en las que se puede funcionar al paciente, y les pongo el video para que vean más o menos qué es lo que hace. Aquí ya se identificó el nódulo doloroso, ya se identificó con el ultrasonido, y están lesionándolo de manera directa. Otra técnica que se me olvidó mencionar y ahorita se me está ocurriendo también, o me estoy acordando más que se me está ocurriendo, es ondas de choque. Hay muchas, esa es otra de las opciones. Y finalmente, tanto, sí quiero como aclarar, porque hace un momento medio me salí de mi plática, sí quisiera aclarar. Hay técnicas que van encaminadas a relesionar o a sí, a relesionar o a resetear estos músculos o estos nódulos que llevan mucho tiempo lastimados. Entre ellos está la fisioterapia invasiva y las ondas de choque. Yo no recomendaría jamás dar la terapia invasiva o las ondas de choque a pacientes, y creo que es una contraindicación darlas en pacientes que tienen problemas agudos. Tiene que ser en problemas crónicos, porque de nada nos sirve relesionar algo que está en fase aguda. Y pues por último quisiera mencionar una frase de James Siriax que me encanta, nada más le cambié aquí el profesional de la salud, que dice que cada paciente contiene la verdad, y que el profesional de la salud debe de adoptar una humildad de conciencia, no hacia el paciente, sino hacia la verdad que está escondida dentro del paciente. Entonces es importante no ir
a la causa aparente, a lo que estamos viendo de manera superficial, sino a lo que hay por detrás y escuchar al paciente cuando nos dice que le duele, porque de verdad le duele. Pues eso es todo. Muchas gracias y les dejo las bibliografías y agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias, doctora Erika. Ahorita, aprovechando que está el doctor Marco Villanueva y tú, doctora, bueno, Erika Chaín, licenciada Erika Chaín, dime, en terapia física, el aprender a hacer punción seca, que es lo que estabas comentando ahorita al final, ¿qué tan difícil es para aprenderlo? Porque imagino que esa técnica no es una técnica que sea tan sencilla de desarrollar la habilidad. Por favor. Claro que sí, es una técnica, de verdad no es sencilla, al contrario, acabábamos como los monstruos del video de Thriller, así acabábamos, porque realmente inactiva. Son una certificación, por lo menos esta, es una certificación de 3 módulos donde estamos viendo diferentes músculos, porque evidentemente hay músculos, como usted sabrá, como los músculos de la cavidad oral o los músculos de la articulación temporomandibular, que por el paquete vascular y nervioso que está ahí y por las estructuras vasculares que están cerca del cráneo, no se deben de funcionar o se debe de aprender a hacer. De hecho, yo quisiera añadir que el curso que tomó el doctor de ultrasonido lo tomé yo también. Es un curso que evidentemente es para médicos, pero me acuerdo mucho que cuando nos daban la certificación de terapia manual nos decían que era ecoguiada, y no, era imposible hacer ecoguiado algo. Primero tienes que entender cómo trabaja el ultrasonido para entender qué es lo que estás viendo, para entender qué es lo que estás haciendo. Entonces, tomé el curso de punción seca, la certificación, porque es una certificación de 2 módulos, me falta un módulo más, y tomé la certificación en ultrasonografía, como la que les enseñó el doctor. Yo no hago propiamente el ultrasonido, aunque lo sé hacer. La verdad es que eso lo hace el doctor casi todo el tiempo, me parece, él tiene más experiencia que yo en eso, y sí, somos muy éticos con ese tipo de cosas, aunque lo estamos trabajando de manera continua, es un tema que nos ha apasionado a los dos. A mí me gustaría que tengo aquí la posibilidad de tener aquí al doctor Villanueva. Doctor, tu experiencia con el tema de la punción seca, porque te voy a repetir que yo la conocía, pero yo no sabía tanto las aplicaciones que tenía. Toda tu experiencia, ¿qué has notado? ¿En cuánto tiempo mejoran los pacientes una vez que un ortopedista dice, bueno, voy a trabajar con terapia física, y la licenciada de terapia física dice, sí va el tema de la punción seca? Por favor. Bueno, lo que pasa es que lo hacemos de una manera protocolaria porque inicialmente, de hecho a lo largo de la plática lo decía Erika, no se usa la punción seca para manejo de puntos gatillo, sino para manejo de puntos gatillo renuentes. Entonces, cuando un paciente ya se está extendiendo, ya como que decimos, bueno, vamos a la punción seca, y si en un momento dado, después de 2 o 3 sesiones, no se le va quitando, empezamos a pensar en otro tipo de infiltraciones, pero ya son infiltraciones. La punción seca se llama así porque la aguja, que si tú la ves, es igualita a la acupuntura, nada más el concepto de cómo se usa y demás es muy diferente, pero no inyectas nada. Entonces, le damos 3 sesiones, 4 sesiones, y si no mejora, pasa ya al intervencionismo, que ya es inyectar de esteroides, de lidocaína y otras cosas. Que de alguna manera ya es otro tema, ¿no? Pero sí es no eternizarte, el asunto es, vámonos, quitarlo rápido, ¿no? Ahora, aprovechando que están aquí ustedes dos, el tema de hacer el ultrasonido facilita la localización de los puntos gatillo. Sí, de hecho, lo que pasa es que es curioso porque los puntos gatillo tienen muchos años que se habla de puntos gatillo, que se tiene el concepto, muchos especialistas ya saben que existen, pero como no se veían, podía llegar a decir, pues yo digo que no existen, y entonces a ver qué haces. Entonces, ahorita el ultrasonido se está viendo los puntos gatillo, entonces ya se vuelve algo visual, pero yo creo que es una puerta que se está abriendo,
porque ya que se ve el punto gatillo, resulta que con tecnología, al rato tú puedes medir el tamaño, la densidad del punto gatillo, o inclusive hacer cosas como decía yo con biomarcadores y todo. Entonces esto es una puerta que está abriendo. Es como quizá cuando las primeras radiografías eran, pues ahí se veía toda una sombra y al rato se fue puliendo. Entonces ya las ondas de ultrasonido actuales están haciendo reconstrucciones 3D y otras cosas mucho más complejas. Entonces yo pienso que finalmente va a terminar siendo una cosa importante como tomarle una radiografía a una fractura, va a ser tomarles ultrasonido a los puntos gatillo para demostrarlos y para seguirlos, porque si tú lo quitas con la punción seca, al rato ya ves que se restauró el patrón fibrilar, entonces puedes decir, mira, aquí estaban y ahorita ya no, entonces te sirve para un seguimiento también. Okay. Es interesante ver cómo cuando el doctor estamos, si me preguntan técnicamente cómo se ve, estamos con el ultrasonido y con la aguja. Entonces, se ve perfectamente cuando uno fenestra con la aguja, cómo ese patrón fibrilar que les hablaba el doctor, que se veía opaco, se empieza a ver otra vez blanco, por decirlo de alguna manera. Es muy interesante. De hecho, como le comentaba al doctor Canseco, el doctor y yo queremos hacer un trabajo acerca de esto porque para afirmar lo que estamos viendo y para comprobar lo que estamos viendo, aunque ya no hay como mucho que comprobar, es visible, es palpable y efectivamente, como preguntan, es un método de diagnóstico. Claro que sí lo es. Aquí hace una pregunta interesante Alfredo Sandoval. Sí. Es mi compañerito, un jovencito como yo, compañero de la residencia, y me dice que qué tan confiables serían los gabinetes para lo que es para identificar puntos de gatillo. La verdad es que los gabinetes finalmente contratan gente y en un momento dado los gabinetes, algunos tienen una experiencia brutal y otros son, pues, el curso que tomamos Eric y yo, nos lo dio un radiólogo del ISSSTE. Entonces, era una persona que estaba dando el curso de ultrasonido musculoesquelético, pero sí a veces no sabía dónde estaba, por ejemplo, el músculo popliteo, ¿no? Entonces, lo estaba localizando en otra parte de la rodilla donde está. Entonces, son radiólogos que de alguna manera a veces no tienen el conocimiento anatómico o mucho menos el quirúrgico, porque a mí lo que me ha pasado es que o como operas a los pacientes y los ves abiertos, ahora los ves sin abrirlos, entonces ha sido relativamente fácil. Entonces, yo diría que, por un lado, el gabinete radiológico que tenga una persona que se dedique a musculoesquelético puede ser muy confiable, por un lado. Pero creo que los ortopedistas tenemos que empezar a hacer nuestra labor para hacer compaginar entre lo que nos toca ver en las cirugías y en la anatomía con lo que vemos en el ultrasonido. Por ejemplo, me están haciendo una pregunta, estaba para los dos, que si hay marcadores para valorar si esos puntos gatillos ya se resolvieron, que dicen, bueno, claro, que la disminución del dolor es un indicador, pero ¿existe algún otro? Pues la restauración del patrón fibrilar. Se restaura el patrón fibrilar. O sea, el patrón fibrilar es muy sencillo, tú ves hiperecogénico, es esas líneas blancas, y de repente lo ves hipoicogénico, lo ves grisecito o negrito, ¿no? Entonces, cuando le hacen la punción seca, pero realmente eso fue lo que, ese curso no lo tomé yo, ese lo tomó Erika porque ella es la que se dedica a punción seca. Y de hecho fue la que trajo la emoción de la ecografía, porque pues más o menos los puntos gatillo ya tú sabes, los manejas, escuchas lo que tú quieras de controversia, y de repente llega Erika, fui a un curso y se veía cómo se restauraba el patrón fibrilar inmediatamente después de poner la aguja. Entonces, así como, ¿qué? Ahí fuimos en friega a comprar el ultrasonido para poder hacer efectivamente, ¿no? Ha sido algo fantástico y nuevo para nosotros, porque ahora, realmente lleva años. Quisiera yo añadir que un síntoma es el dolor. O sea, hay que entender que es un nódulo hiperirritable y que duele. Entonces, respondiendo a esta pregunta, si es notorio, es palpable, el paciente al día siguiente se siente bien. No es una técnica que tarde 5 días, es inmediata.
sí hay estos marcadores, pero si pudiéramos tomar como un marcador el dolor, es palpable, es notorio. El paciente al día siguiente, una contractura que traía en el trapecio que llevaba desde el día que tuvo su accidente, con el hombro adolorido, sin poder cargar, en el momento en el que les hacemos la punción seca, se libera. Yo sí quisiera añadir que algo que le he pedido al doctor Villanueva que les mande a los pacientes, no sé si voy a decir algo erróneo, pero que les funciona, es darles paracetamol. O sea, en la parte farmacológica, creo que les has mandado, Marco, paracetamol o diclofenaco, no sé si algún relajante muscular. Y eso, yo me acuerdo que preguntaba si funcionaba y me decían, no, no les des nada. Bueno, la verdad es que yo alguna vez en alguno de los cursos acabé así, les dije, no, ya denme algo, por favor. Y al día siguiente no solo sentía la relajación de lo que me hayan mandado, sino que sentía la relajación y la recomposición, porque hay que entender que nosotros relajamos este punto para recomponer la postura, para recomponer la función. Entonces no solo sentía una relajación, sino una relajación que me permitía tener una buena función en el músculo. Entonces, si pudiéramos medirlo, no sé si estoy diciendo algo que no, pero podría ser el dolor, ¿cómo no? Muy bien. Yo quisiera saber si alguno de los dos ha tenido la experiencia de pacientes que algún otro médico había dicho, este dolor que tienes es para operar, supongo, de rodilla. Y ustedes se fueron dando cuenta que con la identificación de puntos gatillo y la situación que tenía el paciente, digamos que se pudo haber evitado alguna cirugía. ¿Ha pasado o no ha pasado? Pues a mí me ha tocado varias veces. No solamente me ha tocado pacientes que estaban a punto de operarse y que les quita los puntos gatillo y ya no se operan. De hecho, las hernias de disco, los cirujanos de columna, mis respetos, porque son como los toreros, trabajan a 2 milímetros del peligro, y mis respetos. Pero digamos, reportes a nivel de bibliografía varían entre un 40 a un 20% de cirugía fallida. Entonces, operas a un paciente y sigue con el mismo dolor. Entonces, como tal, en estudios multicéntricos, aleatorizados, no es una cirugía que tenga tanto éxito, y yo creo que es porque obvian o no se dan cuenta que son los que están los puntos gatillo. Entonces, si tú tienes a un paciente con una hernia discal, de hecho, en una de las transparencias, en una diapositiva lo puse, pacientes con lesión cervical, con discopatía cervical, quítale los puntos gatillo. Si se los quitas, a lo mejor no se opera. Pero si no se los quitas, aunque se opere. Ahora, ya si se los quitaste y en un momento dado hay un problema estructural, bueno, ya lo operas, pero también nos ha tocado pacientes operados que luego vienen a que los manejemos y le quitemos el dolor residual de puntos gatillo de un paciente ya operado. O sea, eso quizás sería la motivación principal de esta plática, sería aguas con eso, porque puedes operar un paciente y tener algo parecido a una cirugía fallida y resulta que lo que tiene es puntos gatillo. Me pasé con un paciente mío que le operé una prótesis de rodilla y sensacional, muy bien operado, lo que tú uses, me refiero a los resultados radiográficos, y a la hora que llegó le dolía, lo que tenía era contracturas por todos lados a nivel muscular, de pantorrilla y de todo, y se manejó ya otra cosa mariposa. Entonces, sí es muy importante siempre pensar en ellos con o sin cirugía. Y la terapia va encaminada a ayudar al médico, a estar trabajando de manera con el médico. No se trata de evitar o no evitar cirugías. Nosotros, los fisioterapeutas, no hacemos eso. A mí me molesta cuando un fisioterapeuta dice, yo le quité. No, no, no. Se trata de llegar al diagnóstico certero junto con el médico y ayudar a que lo que hizo bien el médico todavía el paciente lo sienta mejor y que sea óptimo para el paciente. Muchas veces no se trata cuando un paciente se va a tener que operar, se tiene que operar y punto, pero hay que hacerle un poco más llevadera el proceso de recuperación al paciente. Muy bien, están haciendo una pregunta de qué opinan de infiltrar colágeno en esos puntos gatillo. Yo no he leído nada, ¿tú?
Yo sí, de hecho sí es algo frecuente, es algo que se hace de manera frecuente, sobre todo en deportistas, y les suele ir bien. Al final hay que entender que cuando trabajamos con la fascia y con los músculos, hablamos también de colágeno y elastina. Entonces, pues lo he visto, sí he rehabilitado pacientes, y la verdad es que creo que hay más médicos en el hospital, eso nos podrían enriquecer otros médicos que lo hacen de manera continua, pero sí lo he visto mucho con deportistas, y nosotros lo enriquecemos con el láser, porque el láser eso es justamente lo que hace, es fomentar la migración de esa colágena y esa elastina. Entonces, no me suena nada descabellado, sí lo he visto y sí lo he tratado. Muy bien. Y ya nada más para terminar a los dos, la pregunta sería, ¿cómo evalúan ustedes o qué parámetros tienen para saber que este paciente efectivamente está mejorando en cierta cantidad de sesiones? Se los quiero plantear de esta perspectiva. Pudiera ser que para alguna clínica X, pues realmente gana más si tiene el paciente 10 terapias físicas. Sí. O sea, ¿cómo saber los puntos de corte para identificar que realmente está siendo eficiente y efectivo esta terapia que el ortopedista, en su caso, pidió a ustedes, fisioterapeutas? Pues hemos cambiado un poco. Yo creo que como nos dedicamos al medio privado, sí, y más ahorita con la pandemia que todo el mundo está bastante golpeado a nivel económico, estamos, por un lado tenemos que cuidar el asunto económico, que no se eternicen las terapias, y bajamos, por así decirlo, las sesiones, el número de sesiones a 10. Entonces, en 10 sesiones es evaluar al paciente, pero de una manera dinámica, que significa si en la quinta no mejoraba nada, en ese momento, por eso es lo importante de la relación y de estar súper al pendiente, porque antes de estar asociado con Erika era mandar al servicio de terapia, y no voy a decir en dónde, pero en algunos lados era como mandar al paciente un agujero negro. No volvías a saber de él y ya no sabes si se mejoró o no se mejoró, y a veces ni regresaban, porque no había esa retroalimentación constante. Y una persona que trabajaba en esa terapia dijo, es que la jefa de la terapia le dijimos, oye, le estamos haciendo esto al paciente, pero le está doliendo mucho, ¿por qué no le hablamos a su médico? Y dijo, no le des armas al enemigo. Así se le echó. Entonces, ¿qué significa eso? Que debe haber una relación cordial, de apoyo, de saber entender también con humildad que tú como ortopedista no sabes nada de punción seca, de láser, de esto, del otro, pero que haya mucha comunicación. Y entonces, aunque tú protocolizas a 10 sesiones, en la cuarta, quinta ya vas viendo si sí o si no, y si no, te dice el terapeuta, ¿sabes qué? Esto no está mejorando. Entonces ahí intervienes tú con un nuevo estudio de imagen, o evaluando clínicamente al paciente, o ofreciendo algo más agresivo, entre comillas. Y bueno, nos hacen una última... Perdón. En el hospital se prestan mucho, la mayoría de los médicos. Trabajamos con el doctor Garnica, que es un estupendo médico, con el doctor Julio Pérez. Si se me va algún otro médico, por favor, discúlpenme, pero hemos trabajado con médicos con los que normalmente trabajan de la mano con nosotros, pueden entrar al consultorio todas las veces que necesitan, inclusive nosotros les llamamos para que vayan a ver a sus pacientes, y efectivamente si viéramos en términos monetarios no nos conviene, porque sí reduce. Yo he visto pacientes que, como dice el doctor, el agujero negro hay de 30 sesiones y en el mismo punto gatillo, y se los reduce a veces hasta 5, o hay veces que hasta la siguiente sesión el paciente me dice, qué bárbaro, que algo me hiciste que no me habían hecho. Pues nada, que le dimos directo al nódulo doloroso, ahora sí que a la causa. Ahora, están haciendo una pregunta y también va para los dos, doctor Quintín González, que si se puede aplicar Botox en las zonas de punto gatillo, si tiene alguna aplicación. Son buenas preguntas porque yo no tengo ni idea nunca. Yo sí lo he visto mucho y sí. ¿Qué tal el Botox? Se podría poner, digamos, me imagino en algunos casos muy crónicos, donde sí. ya hay incluso fibrosis. En procesos crónicos, de hecho, es muy buena ayuda a mí el Botox cuando lo han... Lo que pasa es que ya cuando llegan ahí, sí quisiera comentarle al doctor Quintín que yo he tenido pacientes con colágeno, con Botox, con todo, pero yo no hacía punción seca en esa época. Entonces, sería interesante ver
¿qué pasaría si le hago, oiga, doctor, ya le hice punción seca 2 veces por semana y el paciente sigue igual y vuelve a estar igual? Y ahí ver qué pasaría si se aplicara después el Botox. Sí lo he visto y es otro tratamiento bastante eficiente con Botox, ¿sí? O sea, desde el principio de la relajación y del bloqueo que se hace entre el nervio y el músculo, a mí me parece bastante lógico que se utilice y sí lo he visto, pero vuelvo a repetir, lo vi antes de que yo empezara a tomar punción seca. Igual y hay que trabajar juntos, doctor Quintín, a ver si lo inyectamos primero, le hacemos punción seca y después de ciertas sesiones, si no mejora, pues lo mandamos a Botox a ver qué tal le va al paciente. Muy bien, pues les agradezco a los dos. Aquí a mi lado está el doctor Marco Villanueva. Doctor, muy interesante la manera en cómo abordaron los dos. Creo yo que hoy en día las clínicas para tener éxito son clínicas interdisciplinarias. Sí, completamente. Definitivamente no se puede pensar que solamente si yo soy de X especialidad, yo tengo que dominar todo el panorama, yo tengo que decidir todo del paciente, ¿no? Complementarse, creo que eso genera que los pacientes tengan éxito y pues a final de cuentas lo que busca la sociedad médica de este hospital es de que podamos tener diferentes visiones de un problema. Estoy muy agradecida, doctora Erika Chaín, desde Cancún. Licenciada, soy licenciada. Pero gracias. Muchas gracias por la sesión, muy interesante la manera en cómo la abordaron los dos y yo espero que si en algún tiempo pues podamos volver a tener otra sesión, me encantaría que abordáramos quizá ya con otros enfoques de cómo están manejando el ultrasonido. De hecho, yo creo que parte de lo interesante sería ver en una sesión en vivo cómo se ve el punto gatillo y cómo se trabaja la punción seca, porque yo creo que seguramente muchos, incluyéndome yo, nunca la hemos visto así. O sea, que yo me dedico a temas de disfunción de articulación, yo identifico con la palpación del punto gatillo y tenemos ciertas técnicas para manejar el masaje de esa zona. Pero nunca lo he visto y pues me parecería muy interesante ver cómo podría abordarse ese parámetro. Sí, claro. Sí, Claro sí, que sí. Lo que sé es que este rollo tiene que ver con digamos, dedicarle el tiempo, ¿no? Como en algún momento, de hecho yo te digo, lo que me gusta es la cirugía articular, pero ahora con todo esto también agarras, tomas cursos de ultrasonido por aquí y por allá, y luego viene lo ecoguiado. Entonces, ahorita, por ejemplo, con mis anestesiólogas que trabajan en nutrición, pues es fantástico porque están metiendo ultrasonido allá con la cantidad de pacientes que tú quieras, y entonces dicen, mira, aquí está la arteria, aquí está la vena, no se ve el nervio, difícil ver los nervios, pero sabemos por anatomía dónde está, entonces saben dónde poner y ahí se ve perfectamente la aguja y cuando se hace el líquido y todo, pero se requiere mucho entrenamiento y se requiere estar yendo a cursos y todo. Entonces es interesantísimo lo que viene y bueno, apasionante porque dices, bueno, pues a ver dónde viene el próximo curso, ya nada más que acabe la pandemia. y nos vamos a con Erika, el curso que tomó de punción seca, pues los voluntarios eran los alumnos, entonces los dejaban efectivamente como el baile de Michael Jackson, ¿no? Así llegaba luego al consultorio, ¿no? Y hay que hacerlo porque hay que practicarlo. Entonces, pero es un tema que viene muy fuerte ahora. Muy bien, pues cierro la sesión de este día y pues agradezco de nuevo a los dos y esperemos que nos sigan en Facebook Live y en el Facebook de la Sociedad Médica del Hospital HMG para seguir mandando los siguientes cursos que vamos a tener, que va a ser otro de ortopedia también, que va a estar dirigido específicamente a rodilla, a una doctora recién integrada aquí al equipo del HMG lo va a dar, y tenemos otras sesiones que vamos a tratar, y por supuesto que la idea es que ahora que se acerca el Día del Médico, pues también tengamos una sesión cultural. Pues muchas gracias, soy el doctor Joaquín Canseco, presidente de la Sociedad Médica del Hospital HMG, y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias.